MF Economía e Inversiones y el Club de Economía de la Universidad Católica es presentado por Luminotecnia, juntos en cada proyecto. Despacho aduanero José Félix Cacabelos, conocernos es elegirnos. Taxit, factografía y Taxit se encarga del resto. Maspar nuestra semilla, genética nacional con calidad comprobada. Hoy es viernes de economía, por supuesto, aquí en Factor Clave, y también queremos más que nada hablar de estos temas que son sumamente interesantes, pero acompañados también nosotros de especialistas, de analistas, consultores de MF Economía, pero también del Club de Economía de la Universidad Católica de Asunción. Y por supuesto que ya están con nosotros nuestros invitados, Alfredo Pereira, y también ya se encuentra Mateus Gracietti del Club de Economía. Bienvenidos a Factor Clave. Muy buenas tardes, Fiona. Saludo también a la teleaudiencia. Y sí, una vez al mes, así como dijimos también junto con la familia ABC, poder traer a flamantes economistas y que presenten cuál ha sido su investigación, cuál ha sido, en cierta manera, el trabajo de tesis que han podido defender. Y creo que eso aporta, digamos, al debate de la sociedad, todo lo que tiene que ver, digamos, ese interés que despertó, digamos, en el economista en tratar de analizar y resolver la problemática en cuestión. Así que, con una alegría, Mateus es el presidente del Club de Economía, y bueno, junto también con el Club de Economía vamos armando este proyecto de manera mensual. Gracias, Alfredo, gracias, Fiona y toda la teleaudiencia. Un gusto poder compartir, como siempre, en nuestro bloque mensual, traer a colación los materiales académicos más relevantes y la información económica más actualizada de nuestra casa de estudios. En este sentido, hoy tenemos una tesis sumamente especial, yo creo que a más de uno le va a interesar, Fiona, sobre la inclusión financiera y las billeteras electrónicas en Paraguay. Bueno, ¿y quién es nuestro tesista de hoy y qué específicamente nos va a estar mostrando su trabajo de grado? Nuestro economista de hoy, el flamante egresado, él es Matías Vázquez, se recibió hace muy pocos días. Y su tesis, si tenemos la lámina, se trató sobre la inclusión financiera, las billeteras electrónicas y su relación positiva en la inclusión financiera en el Paraguay dentro del periodo 2017 y 2020. También se debe señalar que esta tesis se elaboró en conjunto con Vittorio Ribeiro, que no se encuentra en esta fecha. Bueno, Matías, comentanos por favor de qué exactamente o qué estuvieron investigando más que nada y también a qué conclusiones llegaron. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Mateus, Alfredo, Fiona, a toda la teleaudiencia. Bueno, nosotros como investigadores lo que quisimos es no caer tanto en ese aspecto financiero que tiene el economista, sino también dar ese enfoque social, y por eso decidimos estudiar la inclusión financiera y cómo impacta a nuestro país. Quizá, Matías, ¿qué es la inclusión financiera para empezar desde ahí, digamos? Bueno, la inclusión financiera es un índice que mide básicamente toda la población económicamente activa que tenga ese acceso al sistema financiero formal. Nosotros lo que hacemos con esta investigación es tratar de evidenciar que las billeteras electrónicas tienen un aspecto positivo en este índice. Comúnmente de repente lo llamamos también como estar bancarizado. ¿Sería más o menos lo mismo o es una división aparte otra vez? Más o menos, porque ahora que contamos con las EMPES, que son los medios de pago electrónicos, tenemos como que una subdivisión de eso, y justamente eso habla un poquitito del alcance que puede llegar a tener la investigación en sí. ¿Y cuáles son los números que encontramos ya? Porque decía periodo 2017 al 2020. ¿Qué encontraron ustedes al momento de hacer esta investigación? Bueno, para esa parte sí podemos pasar al siguiente slide. Aquí Mateus nos habla un poquito del contexto. Bien lo dijiste, Fiona, de repente muchas veces se presta a confusiones, ¿verdad? Porque no son sinónimos el término bancarización y los incluidos financieramente. Existe ahí una leve distinción. Los últimos datos del Banco Mundial, el BCP, la Cámara Paraguaya de Fintechs, arrojaba al 2017 que el 31% de los adultos tenía cuenta en una institución financiera en el Paraguay. Eso quiere decir que equivale a 1 de cada 3 paraguayos aproximadamente. No obstante, las EMPES o empresas de medios de pagos electrónicos, que son las billeteras que todos tenemos,
alcanzó un 29% de esa población adulta. Entonces, hay una clara distinción, pero finalmente cuando hacemos una sumatoria de todo eso, alcanza aproximadamente el 50% de la población, entre comillas, incluida financieramente. Y más recientemente una estimación del CENIF arrojó que el 65% de la población estaría dentro de ese grupo financieramente incluido. Un aumento del 15% respecto al 2017 por lo menos. Correcto, así es. Y podemos pasar a la lámina. Y bueno, ¿cómo está situado Paraguay? Finalmente, dentro de la región, somos el octavo país con la mayor inclusión financiera. O sea, estamos en el puesto número 8, muy por detrás de Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, que registran puntuaciones bastante superiores a la nuestra, ¿verdad? Si pasamos. Y ahí Matías entonces hace esa aproximación él ve los datos y dice realmente cómo influye la billetera electrónica en la inclusión financiera en el Paraguay. Fue su pregunta inicial de investigación, ¿no es así? Así mismo. Muchas gracias, Mateo, por el contexto. Yo voy a pasar un poquito a hablar lo que es la justificación y el planteamiento del problema que nos motivaron a realizar esta tesis. Como justificación tuvimos tres ejes principales. La relevancia, porque en toda agenda política de los países ahora mismo la inclusión financiera es una variable que está bastante sobreseída, porque esto conlleva a temas un poquito más extensos que son el desarrollo económico y el crecimiento económico. Es decir, que si no se tiene un índice bueno de inclusión financiera, no se puede llegar al crecimiento y al desarrollo económico. Por otro lado está el Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay, que tiene como meta el año 2030, en donde justamente tiene muy marcado también lo que es la inclusión financiera como un eje muy importante para lograr esos objetivos. Y por último, las billeteras electrónicas e inclusión financiera, introduciendo un poquito las billeteras electrónicas como una herramienta de esa inclusión financiera. Así como decís, hablaste de bancarización, es justamente para poder sobrellevar ese número que comentó Mateus con esta herramienta innovadora, ¿verdad? Y por parte de lo que es el planteamiento del problema también trabajamos tres ejes principales, que fue el bajo nivel de inclusión financiera en Paraguay, que fue el ranking que recién vimos. Estamos octavos en una región que no tiene muchos países también. Como segundo eje, la posibilidad de mejora en los niveles de inclusión financiera por medio de las billeteras electrónicas, justamente haciendo hincapié a esa innovación. Y lo último, como innovación financiera. Como bien sabemos, estamos en un mundo en donde la transformación digital está al día, ¿verdad? Tenemos que darle mucha importancia a esto por el alcance que puede llegar a tener esta innovación, ¿verdad? Aquí también vemos un dato bastante interesante que vamos a conectar un poquito con ideas más adelante, donde 9 de cada 10 paraguayos de 10 años en adelante se conectaron a la red mediante teléfonos móviles. ¿Por qué esto es importante? Porque para el acceso a una billetera electrónica solamente necesitas acceso a internet, una línea y la cédula de identidad. Si me pueden al siguiente slide, por favor. Básicamente entonces ya se tienen las herramientas principales, solamente falta poder incluir a esa gente que todavía no está dentro del 60%. Exactamente. Y bueno, hablando un poquito del aspecto técnico de lo que fue la investigación, la inclusión financiera consta con tres dimensiones importantes: el acceso, el uso y la calidad. En lo que refiere a la investigación, tomamos la dimensión de acceso y uso porque toda la investigación se basó en base de datos del BCP. La calidad, por ser un dato de variabilidad cualitativa, no pudimos medir porque eso se mide netamente con encuestas y demás. Entonces dejamos fuera del scope de la investigación en esta parte. Lo que refiere a acceso, como bien lo dice, menciona el acceso que tienen los usuarios dentro de la... Esto tiene otra vez dos visiones. El acceso a entidades financieras formales, le hace bancos y financieras, y las EMPES, que son las billeteras electrónicas. En el caso del acceso de entidades financieras formales, habla de las sucursales, las casas matrices, los cajeros automáticos, los Tausers. Y para lo que es EMPES, básicamente todo local que pueda llegar a poder realizar las transacciones. Cualquier despensa puede
Lo que puede hacer conocemos eso. comúnmente como giros, de repente. Exactamente, así mismo. Y uso sí es un concepto que va ligado a las dos visiones, porque mide básicamente lo que es la cantidad de cuentas activas, la cantidad de transacciones y también los montos. Hay gente que tiene la billetera de repente, pero que no usa, que se anotó, pero nunca hizo ninguna transferencia, ninguna operación. Exactamente. Y eso vamos a ir viendo un poquito más adelante. Siguiente slide, por favor. Bueno, hablando un poquitito de lo que es la dimensión de acceso, nosotros como investigadores pudimos sacar estas dos tablas en donde vemos dos parámetros que inciden bastante en lo que es la dimensión de acceso para el común denominador de la población, por así decirlo, ¿verdad? Aquí quiero mencionar también un dato muy importante, que 7 de cada 10 paraguayos trabajan en la informalidad. ¿Y por qué menciono esto? Porque justamente uno de las barreras de la dimensión de acceso en las entidades financieras formales es justamente esa burocracia que tiene, ¿verdad? Que para vos podés abrir tu caja de ahorro necesitas tu comprobante de trabajo, tu comprobante de ingreso, IPS y demás. Y como vemos acá en esta tabla, por ejemplo, también tiene un parámetro que es el promedio a mantener al mes, que suele ser X guaraníes, y también una penalidad por no tener ese promedio. Eso también excluye bastante a muchas personas a poder entrar al sistema financiero justamente. Lo que deja en evidencia esta tabla es que para entrar en el sistema financiero formal hay demasiadas barreras, tanto en lo que es el salario percibido y así también como la burocracia que puede conllevar una apertura de cuenta. Poniendo un ejemplo, por ejemplo, aquí vemos que el Banco Nacional de Fomento tiene un promedio a mantener de 2 millones de guaraníes y la comisión por saldo promedio inferior es 110.000. Eso quiere decir que si no se cumple con ese promedio a mantener en 30 días, se estaría cobrando una penalidad de 110.000. Todos estos datos fueron sacados por tarifarios de cada entidad financiera, así también como las financieras, del mes de enero del año 2022. Sobre este punto, para que sea entonces más inclusivo, ¿tendrían que bajar ese mínimo que ellos tienen como banco? Realmente es una pregunta que no sé si sería así, porque justamente el banco tiene como que cierto respaldo y por eso también pone barreras altas. Lo que nosotros queremos dejar como que en evidencia acá es que está bien, no podés acceder a una cuenta bancaria, pero tenés la opción de usar una billetera electrónica justamente. Porque la billetera electrónica no necesita justamente un promedio a mantener, tampoco te cobra una comisión por saldo promedio inferior y como mencioné anteriormente, solo necesitas una línea y una cédula de identidad. Directamente. Siguiente slide, por favor. Bueno, continuando con lo que es la dimensión de acceso, acá podemos ver un objeto visual de puntos de línea, en donde podemos ver un corte de tiempo desde el 2017 hasta el 2020, teniendo como eje trimestres. Estos son todos datos de lo que es las entidades financieras formales. Como podemos ver, desde el tercer trimestre del 2017 hasta el cuarto trimestre del 2019 hubo un crecimiento gradual, hasta que hubo una caída en el primer trimestre del 2020 justamente por la pandemia. ¿Se sabe qué pasó entre ese tercer trimestre del 2017 y el primer trimestre del 2018? Porque ahí vemos realmente que aumenta de forma considerable en 6 meses prácticamente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué herramientas se incluyeron? Por eso se dio ese golpe. Bueno, en ese periodo hubieron políticas monetarias expansivas que aplicó el Banco Central del Paraguay, que tuvo claramente su objetivo cumplido, que fue un poquitito levantar eso, ¿verdad? Todos estos números que vemos son indicadores que se sacaron por cada 10.000 habitantes en cada departamento, teniendo en cuenta el corte de tiempo. Y esta caída que vemos del cuarto trimestre del 2019, como mencioné, es por la pandemia, y eso se debe básicamente a que se cerraron muchas sucursales, se tuvieron que cerrar casas matrices, algunos cajeros automáticos también sacaron, todo por cuestiones sanitarias. Prácticamente hubo un retroceso como para decir que volvimos a estar casi igual que en el año 2017. Exactamente, así mismo es.
Y ahora va aumentando otra vez nuevamente poquito a poquito. Bueno, Sí. aunque eso hasta el 2020. Exactamente, que es el conjunto de datos que analizamos. Siguiente slide, por favor. Bueno, en esto podemos ver mapas de calor en donde podemos ver la evolución del 2017, del cuarto trimestre al cuarto trimestre del 2020, referente a lo que es el acceso a entidades financieras. Como podemos ver y como mencionaste, por cada departamento está mucho más oscuro. Eso quiere decir que hay mucho más concentración de puntos de acceso para ese punto en el tiempo. Y como podemos ver en el cuarto trimestre del 2020 está mucho más claro. Eso se debe básicamente a los cierres de bancos, cierres de sucursales y demás. Y por otro lado vemos en la parte inferior del medio el mapa de calor del último trimestre del 2020 con respecto a la dimensión de acceso de los EMPES. Podemos ver que a diferencia de lo que es el punto de acceso de las entidades financieras formales, no está centralizado, sino que los departamentos que están un poco más al exterior tienen mucho más concentración. Eso habla justamente del alcance que puede llegar a tener esta herramienta financiera. Claro, básicamente en aquellos departamentos donde es difícil para un banco mantener una filial o una sucursal, predomina, digamos, el uso del medio de pago electrónico. Exactamente. Y así no se le excluye a las personas al acceso al servicio financiero, justamente. Continuamos con la siguiente plaquita. Sí, muchas gracias. Aquí podemos ver la otra cara de la moneda, que es la evolución de la dimensión del uso desde el 2017 al 2020 para EMPES. Tiene el mismo corte de tiempo, pero a diferencia de lo que es lo que son las entidades financieras, podemos ver desde el cuarto trimestre del 2019 hasta el cuarto trimestre del 2020 un crecimiento abrupto. ¿A qué se debe esto? Justamente también a la pandemia. Pero el alcance que tuvo las billeteras electrónicas fue bastante importante, porque hizo llegar subsidios en lugares donde las entidades financieras formales no podían haber llegado, ¿verdad? Y ese fue el cambio que hubo de lo que respecta a la dimensión de Matías, uso. no sé, digo, esa línea roja que nuevamente cae al final es porque la gente dejó de recibir subsidio y dejó de usar la cuenta. Exactamente, es justamente lo que Fiona estaba mencionando anteriormente, que reciben y dejan de usar también. Y por último, tenemos el anterior. Veíamos ahí por ciudades, ¿verdad? Sí, es un gráfico de dispersión que tiene una tendencia lineal positiva, justamente en donde está cada departamento. Toma Asunción también como un departamento más, podemos ver como un outlier estadístico, en donde está concentrada la mayor cantidad de puntos de acceso de entidades financieras formales. Tenemos una tendencia lineal positiva entre el indicador del acceso de entidades financieras y también el indicador de acceso de EMPES. Esto lo que nos lleva a decir es básicamente que las billeteras electrónicas con un proceso de masificación puede llegar a aumentar nuestro índice de inclusión financiera. Es decir, como conclusión podrías decir que favorece los medios de pago electrónicos también a la bancarización. También, exactamente. En el siguiente slide justamente estaríamos hablando de lo que son las conclusiones y las recomendaciones. Como primera conclusión, la relación positiva entre las billeteras electrónicas y la bancarización y la inclusión financiera, justamente como mencionó Alfredo. Si bien la correlatividad no incide en una causalidad, el contexto de la estadística descriptiva nos conlleva a sacar la inferencia de que justamente la masificación de las billeteras electrónicas tienen una relación positiva con la bancarización y con la inclusión financiera. Los indicadores de uso fueron de mayor contribución, es justamente teniendo en cuenta el análisis que se hizo en el corte de pandemia y cómo pudo paliar esa necesidad de poder llegar a otros lugares. Y como propuesta, proponer al BCP mayor foco en los datos relacionados a las EMPES, porque justamente al momento de hacer la investigación nos encontramos con bastantes stoppers en la tabulación de datos, porque no estaba tan ordenado que, digamos, tuvimos que hacer prácticamente magia en eso. Y también por el principio de que todo lo que se puede medir básicamente se puede mejorar. Claro. Entonces, si nosotros podemos medir esto de una forma eficiente, podemos llegar a tomar decisiones mucho más favorables para un corto o mediano plazo. ¿Y el INE no tiene datos concretos acerca de esto? Tiene, pero recién a partir del 2020 tiene como que súper segmentado.
Desde el 2017 hasta el 2019 tenía todo junto. Tuvimos que hacer esa segmentación y limpieza nosotros. Y por último, proponer al INE que incluya en las encuestas permanentes de hogares los ítems relacionados al uso de EMPES. Esto es básicamente para poder cubrir esa dimensión que habíamos mencionado en slides anteriores, que es la dimensión de calidad, en donde justamente, volviendo a la primera propuesta, si podemos medir eso, creo que podemos tomar mejores decisiones. Totalmente. Y para entender y comprender un poquito mejor nada más, hablábamos primero de la bancarización, hablábamos de las billeteras electrónicas que por lo general nosotros lo asociamos directamente con las telefonías, las diferentes empresas que tenemos, pero ahora también están surgiendo estas aplicaciones que son más que nada para que uno pueda tener cierto monto disponible e ir pagando, por ejemplo, como QR. Eso también entraría como una herramienta de inclusión financiera, por supuesto, para analizar más adelante ya. Sí, estaría siendo también una variable bastante importante para este tipo de investigación. Está. ¿Alguna otra cosa que quisiéramos agregar sobre esta investigación? Bueno, básicamente creo que nosotros traíamos como ejemplo y vemos en la región todo lo que ha hecho el Banco Central de Brasil con la plataforma Pix, que básicamente lo que hace esta plataforma, que lleva casi un poco más de un año, ha unido, digamos, prácticamente las entidades financieras formales con los medios de pagos electrónicos en una sola gran plataforma donde prácticamente hay una interoperabilidad, digamos, y creo que eso ha permitido, según los primeros resultados que estamos viendo, una mayor inclusión financiera y ha permitido también que haya una mayor bancarización o acceso al sistema formal. Porque básicamente, Fiona, lo que tenemos que pensar cuando hablamos de inclusión financiera es que la gente pueda acceder, digamos, al crédito y a tasas, digamos, de mercado. Eso es muy importante. Y por otro, que pueda, en cierta manera, participar de aquellos privilegios que te permite de repente la industria financiera en los sistemas de pago. Cuanto más ágil, más rápido, entre comillas, más baratos son los costos de transacciones y más se dinamiza la economía y por ende también el crecimiento y el bienestar en las personas. Mateus. Totalmente. Las cosas malas hay que señalar y las cosas buenas hay que resaltar todavía más, dicen, ¿verdad? Yo creo que el caso de Brasil ha sido un caso de mucho éxito y por supuesto que es un caso replicable, totalmente adaptable a nuestra región, considerando, por ejemplo, que el promedio per cápita de transacciones digitales y electrónicas y CIPAP en Paraguay ronda entre 30 y 35 anuales, mientras que otros países de la región tienen su promedio por encima de los 50. Entonces existe ahí una brecha muy importante y eso también hace en cuanto hace referencia en cuanto a la inclusión financiera pendiente, ¿verdad? Mateus, usabas dos palabras clave cuando hacías recién este comentario. Decías CIPAP y decías brecha también, y justo estamos también en un contexto en el que están planteando empezar a cobrar por este servicio y ya hay muchísima gente, muchísimos gremios que se posicionaron en contra, pero finalmente son ustedes también especialistas. ¿Cuál es más que nada la postura que pueden tomar o cuál es el análisis que hacen de cómo podría afectar esto a la inclusión financiera misma? Ahí básicamente, Fiona, digamos, creo que también para nosotros en esta noticia sería muy importante tanto escuchar a la gente del Banco Central como escuchar a la gente de la Asociación de Bancos y Financieras, ver un poco qué es lo que está detrás de esto que salió a la luz, ¿verdad? Pero desde un punto de vista de análisis económico, cuanto mayores sean los costos de transacciones, básicamente eso va a tener una repercusión, entre comillas, no tan positiva en la inclusión financiera, o sea, una relación proporcional inversa y creo que al final también puede tener un efecto en la dinamicidad, digamos, de esto que hablábamos del crecimiento económico. De nuevo, cuanto más caros sean las transacciones, es como que tenés menos incentivos a hacerlo y eso puede, digamos, afectar esta dinámica. Muy bien, de momento entonces vamos a dejarlo ahí, pero sí efectivamente puede afectar toda esta dinámica que tanto tiempo nos costó construir realmente. Esto vamos a continuar para la vuelta de la pausa, Alfredo, con mucha más información también por parte de MF Economía. Bueno, vamos a continuar entonces, pero ya en otra ocasión entonces. Sí, por supuesto. Básicamente, si continuamos, lo que tenemos algunos datos importantes de justamente lo que pasó en Pix de Brasil.
Porque también hay unos temas interesantes que podríamos mencionar, pero lo podemos ir viendo, Fiona. Está entonces pendiente. Muchísimas gracias, Alfredo, Mateus y Matías, por estar aquí hoy mostrándonos sobre todo cómo esto también más que nada va beneficiando y sobre todo esperando que mucha más gente pueda ser incluida financieramente. Y sobre todo ver acá que bueno, esto nace de la iniciativa de chicos que están estudiando economía, hoy ya economistas, y creo que ese aporte de la academia, que en cierta manera trae un cierto idealismo sano, que nos hace pensar, bueno, cómo podría ser mejor, digamos, también nuestra sociedad, digamos. Creo que es muy valioso este espacio, así que también agradecemos ahí a la familia de ABC. Y ojalá que ese idealismo se pueda instalar en las futuras generaciones, ocupando, por supuesto, los cargos de importancia en Hacienda, por ejemplo. Así que muchísimas gracias a nuestros amigos de MF Economía y también del Club de Economía de la Universidad Católica de Asunción. Con esto nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de Factor Clave. MF Economía e Inversiones y el Club de Economía de la Universidad Católica fue presentado por Luminotecnia, juntos en cada proyecto. Despacho aduanero José Félix Cacabelos, conocernos es elegirnos. Taxit, factografía y Taxit se encarga del resto. Maspar nuestra semilla, genética nacional con calidad comprobada.